Te doy la bienvenida a Tácticas para Psicólogos, o sea, psicotácticas. Llegaste a tu consultorio, te preparaste tu cafecito, hiciste la planeación del caso y tu paciente no llega. O tu paciente no se conectó. O tu paciente ni siquiera te confirmó la cita. No avisó, no escribió, simplemente desapareció. Y sí, se siente horrible. Hola, soy Sofía Su, psicóloga clínica y psicóloga organizacional, y a mí también me han gusteado pacientes. Primera vez se sintió horrible, la verdad sí me dolió el corazón, me dio en el síndrome del impostor, que estaba en ese momento a todo lo que da de soy la peor psicóloga del mundo, así en letras grandes, la peor psicóloga del mundo, esa era yo porque mi paciente me había gusteado. Pero más allá de eso, era como el ¿qué pasó? Y de ahí viene el que hice mal. Lo curioso es que nadie te prepara para eso. Al menos a mí en la carrera nunca jamás me hablaron de que era una posibilidad de que los pacientes podían terminar su proceso terapéutico así sin avisarte o de la nada. Y que yo recuerde, tampoco nunca hablamos de cómo se sentía o qué iba a pasar o qué nos iba a pasar a nosotros como terapeutas cuando eso llegara a pasar. Sí, en la carrera te enseñan técnicas, te enseñan psicoeducación, te enseñan cómo dar un diagnóstico, pero nunca te enseñan cómo afrontar la realidad de ser terapeuta. Y la realidad de que somos terapeutas es que trabajamos con seres humanos que tienen toda la autonomía de tomar decisiones, y a veces esas decisiones son, pues, dejar la terapia sin avisar. Y nadie te dice que hay sesiones que no se cierran, que hay procesos que se detienen sin aviso. Y también creo que de las cosas que más duelen o son incómodas del ghosting es que no sabes qué pasó, como esta incertidumbre. Claro, ahí tu cabeza empieza, ¿habrá pasado algo? ¿Estará bien? O ya después se pone un poquito más catastrófica y es, ¿qué hice mal? ¿Qué habré hecho mal? ¿Será que dije algo que le lastimó? Así que este canal y este video es para ti, colega, futuro colega que vas empezando, y hoy vamos a hablar de ghosting de pacientes, que realmente la palabra ghosting es como muy popular y la vamos a usar como para el video, pero realmente lo que es que el paciente decidió terminar su proceso terapéutico y no te avisó. Listo. Ya si le ponemos ghosting suena, no sé si peor, no sé si mejor, pero la realidad es que lo que vamos a hablar hoy es cuando un paciente termina su proceso terapéutico sin avisarte. Vamos a hablar de lo que se siente, vamos a hablar de lo que significa y vamos a hablar de cómo manejarlo medianamente para que no se te rompa tu pequeño corazón terapéutico en 1500 cachitos. Lo que sentimos nosotros como terapeutas cuando nos ghostean. Me acuerdo perfecto la primera vez que me pasó. A ver, obviamente ahorita ya tengo mis políticas de cancelación y cambio y confirmo las citas y como que ya tengo un proceso muy distinto a Sofía de hace 6 años que iba empezando. Pero pues yo me conecté, o sea, yo mandé la liga, yo me conecté y pasaron 5 minutos y no se conectaba, y pasaba 10 minutos y no se conectaba, y pasó media hora y yo estaba de que, ¿qué habrá pasado? Entonces le mandé un mensajito de que, hola, ¿todo bien? Silencio total. Y en ese momento yo dije, la peor psicóloga del mundo. Bueno, no, primero obviamente sí me preocupé y fue como, ¿qué está pasando? Pero ya después sí fue como ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? En ese momento una parte de mí estaba intentando ser profesional y paciente, y otra parte de mí estaba de que como que todos, como yo lo veo, son como un chorro de monitos corriendo por alrededor de toda mi cabeza, todo mi cerebro, toda mi mente, así. Entonces estaban corriendo y se estaba incendiando la oficina y papeles tirando, así como el meme, mi cabeza estaba así. Primero vino la preocupación, como te digo, ¿no? Primero llegó este momento de algo le habrá pasado, todo estará bien. Después llegó un poquito, así, pero te lo digo así chiquititita, un súper poquita, como la frustración de, es que aparte este espacio, y ya no lo voy a usar. Y después llegó, ya no en un sentimiento así de chiquito, llegó en un sentimiento así gigantesco, como una ola, como un tsunami que me arrastraba. ¿Qué hice mal? Y ahí es donde llega el verdadero trabajo interno de nosotros como terapeutas. Porque sí, obviamente esto no es sobre nosotros, pero también somos humanos y también sentimos. Sentimos decepción, sentimos culpa, y obviamente son bien importantes los límites, que tener tus límites profesionales y éticos súper claros, pero no te quita tu humanidad, ¿no? O sea, que un paciente termine su proceso terapéutico y tú te hayas quedado con él. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué habrá pasado? ¿Estará bien? No te quita la humanidad. Así que recordarte que es
Es muy normal sentir esto. A mí, a lo largo de los años de experiencia, obviamente cada vez se siente diferente, ¿no? Ya no es como esta ola, como este tsunami que llegó en ese momento de ¿qué pasó? Ya es como, ok, sí siento como incómodo, pero luego entiendo un poco cuál es la responsabilidad del paciente, cuál es mi responsabilidad y hago algunos pasos que te voy a compartir después. Y ahora la pregunta del millón: ¿por qué llega a pasar esto? ¿Por qué llegan los consultantes a terminar su proceso terapéutico sin avisar? Con el tiempo, trabajándolo en supervisiones también, pues obviamente te das cuenta que el ghosting terapéutico no siempre tiene que ver contigo. A veces sí puede tener algo que ver con el vínculo, con el momento, con la relación terapéutica. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero no sé si la gran mayoría de las veces, pero muchas otras veces tiene que ver con el consultante y la manera en la que enfrenta o llega a evitar estas emociones difíciles, estas emociones incómodas que se pueden presentar. Hay personas que se van justo después de una sesión como muy intensa porque obviamente les va a tocar fibras sensibles, obviamente después de una sesión dura, compleja, y no dura por el terapeuta, sino porque es un tema obviamente emocional para la persona. Obviamente se les removió algo, se movió algo que quizás en ese momento no se sienten listos para seguir o no se sienten listos para poderlo seguir sosteniendo y se van. Otras personas pues simplemente llegan como a la evasión o la evitación total cuando se empiezan a poner los temas quizás no profundos, pero un poquito incómodos, ¿no? Entonces ya llevamos 5 sesiones hablando de tu trabajo, cuando tú llegaste y querías hablar de tu familia, pero en 5 sesiones no hemos tocado el tema de la familia, vamos bien, no sé qué, tú y yo trabajando, yo a tu ritmo, a tus tiempos. Un día empezamos tocando el tema de la familia, a la sesión siguiente puede que la persona ya no vaya o ya no te conteste. Y otras veces pueden ser consultantes que no se llegan a comunicar cuando algo está pasando en su vida, como, oye, ¿sabes qué? Ahorita estoy súper ocupado en el trabajo, o ¿sabes qué? Ahorita por la parte económica no lo puedo seguir pagando, y les da pena, culpa, les avergüenza como el hecho de expresar eso. Entonces, para mejor evitarme esta emoción incómoda, ¿no? Mejor no lo expreso y ghosteo a mi terapeuta. También tuve un consultante en algún momento de mi vida hace muchos años que me ghosteó y regresó mucho tiempo después y me dijo, ay, es que sabes que me dio pena que no hice la tarea, entonces pues por eso no regresé y no contesté. Entonces también son factores externos, como el tema de la habitación, como el tema de la vergüenza, como el tema de la pena, como el tema de la culpa, como otras cosas que quizás no tienen que ver contigo como terapeuta, pero pues más bien es la manera de ellos de enfrentar o afrontar estas situaciones que son complicadas, y obviamente lo entendemos y obviamente lo validamos, que es bien complejo también ir a terapia. Oigan, mi perro está roncando, espero que no lo escuchen. Bien, algo que al menos yo, que trabajo mucho con consultantes que tienen TDAH o alguna neurodivergencia, algo que pasa mucho es que no ven el mensaje y se les pasa la cita, y a los 3 meses, o sea, después de que yo les digo, hola, espero te ve bien, a los 3 meses me mandan el mensaje que, ay no, te lo juro que nunca vi ese mensaje, o se me fue contestarte, y así pasaron los días y las semanas. Ok, o sea, yo al menos que trabajo con muchos consultantes que tienen TDAH, pues obviamente que ahí veo qué podemos hacer, ¿no? Pero pues sí, también puede ser por falta de atención, desorganización. O sea, no digo que no pasa nada, solamente que también es una razón que se entiende. No necesariamente se justifica, pero se entiende. ¿Por qué? Porque no hay una mala intención, solo hay un tema en sostener rutinas, y el ir a terapia, cumplir con tu sesión, asistir puntualmente, bla, 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 pues es cumplir con una rutina que muchas veces a las personas que somos neurodivergentes se nos complica. Y a veces, claro, es esta parte de como el meme de ya me sentí bien en terapia y ya nunca volví, cuando realmente ni siquiera empezaste a trabajar realmente lo que querías trabajar, solamente es como momentáneamente me sentí bien, pero pues no llegaste al punto, ¿verdad? Pero también mega válido. Si te sientes bien y la terapia te funcionó para lo que te tenía que funcionar en ese momento, perfecto. Si tu consultante acudió a terapia y ya se sintió bien y desapareció, está perfecto. Al menos esas herramientas le están funcionando para el momento que le estén funcionando. Si le dejan de funcionar, en otro momento regresará a terapia. Puede ser contigo, puede ser con alguien más, pero al menos pues existe el sí fui a terapia y sí me hizo sentir mejor, así que puedo volverlo a intentar en otro momento de mi vida. Claro que entender significa también poder mirarlo como clínicamente, desde la distancia, desde la empatía, porque al final eso también te da información. Va a sonar raro, ¿no? Pero cada tipo de ghosting pues te da cierta información.
Pero, mientras tanto, a ti como terapeuta te toca sostener y atravesar esa incertidumbre. De no saber si se fue por algo que dijiste, no saber si se fue por algo que se movió dentro de él, no saber por qué no quiso continuar. Y ahí entra el siguiente punto de qué vamos a hacer cuando esto suceda. Ok, ya pasó, no te confirmó la cita, no llegó a tu consultorio, no se conectó a la sesión, ya pasó y tú te quedaste con tu té que se enfrió porque te quedaste esperando y tu libreta o tus expedientes ahí abiertos sin saber qué hacerles. Y entonces tu cabeza empieza, ¿le habrá pasado algo? ¿Le habré dicho algo mal? ¿Me odia? Y antes de que te des cuenta, ya hiciste un repaso mental de cada minuto de cada una de las sesiones que tuvieron para ver dónde dijiste algo mal, qué hiciste para regarla. Como que buscando esta confirmación de sí, soy el peor psicólogo del mundo y por eso este consultante me gusteó. Así que te voy a decir qué hacer en cuántos pasos apunté. En 4 sencillos pasos. Paso número 1, no te martilles la cabeza. O sea, primero que nada, no te martilles la cabeza. Es decir, espérame tantito a todo lo catastrófico. Nuestra cabeza se va a ir comúnmente automáticamente al algo hice yo mal. Tal vez no intervine bien, tal vez si no estaba listo para hablar de esa cosa. Soy el peor psicólogo del mundo. Y ahí vamos con nuestra frente tatuada de el peor psicólogo del mundo. Respira. Respira. Antes de martillarte la cabeza, respira. Es normal que duela, es normal que se siente incómodo, es normal que te estés cuestionando, pero no porque te lo estés cuestionando, no porque duela, significa que necesariamente hiciste algo mal. No porque te estés diciendo el peor psicólogo del mundo, significa que eres el peor psicólogo del mundo. No porque algo duela, se siente incómodo, se sienta difícil, significa que necesariamente la mega regaste. Antes de martillarte la cabeza, por favor, respira. Respira, siente lo que necesitas sentir, procésalo para llegar al punto número 2. Es ¿qué voy a hacer cuando esto pase? ¿Qué voy a hacer cuando un consultante me guste? Porque trabajamos con seres humanos, o sea, es inevitable que un consultante se desaparezca o termine un proceso terapéutico sin avisarte. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos y estos seres humanos tienen autonomía. De los principios bioéticos es la autonomía del paciente. No se trata de escribirle 18 veces seguidas, no se trata de perseguirlo, no se trata de intensear con el paciente, pero tampoco la recomendación es que tú desaparezcas. Yo lo que hago es, si mi consultante me confirma la cita y no se conecta a la liga de Zoom, le mando un mensajito después de la hora de la sesión, le digo, hola, espero todo bien, quedo pendiente si gustas reagendar. Si le mando mensaje de confirmación y no me contestó, a los 2 días le mando otro mensaje que diga, hola, espero todo bien, quedo pendiente si gustas reagendar. No necesitas poner más, solo dejas como esta puerta abierta y mantienes el encuadre terapéutico y procuras la relación, la alianza terapéutica en caso de que en algún momento quisieran regresar. Yo quiero ser la terapeuta que dice, espero todo bien, a la que pregunta todo bien, pero eso es cuestión de estilos. Lo que sí te recomiendo es solamente este mensaje. Es un mensaje de cierre, es un mensaje de atención al proceso terapéutico, pero fuera de eso, escribirle 10 veces más, escribirle 1000 veces más, no te lo recomiendo. Y yo sé que en un mundo ideal, pues ojalá y los consultantes contestarían, nos sabríamos de ellos y también tenemos casos que luego, pues obviamente son casos críticos que pues nos preocupan, ¿no? Y decimos como, es que sí, más allá de que hice mal yo como terapeuta, ¿le habrá pasado algo? Así que yo sé que es bien complejo como navegar esto. Igual, también depende de qué público atiendes. Si tú trabajas con pacientes en crisis o con ideación, depende mucho del protocolo que tú manejes, pero sí es bien importante que tú tengas como tu protocolo en caso de que este consultante no conteste. Pero pues ese sí es un protocolo tuyo, que tú vas a adecuar a ti. Solamente la recomendación es no poner más y no porque no te importe, porque yo sé lo que estás sintiendo al decirle a tu consultante, oye, todo bien, oye, espero que todo bien, oye, quedo pendiente si gustas reagendar, oye, ¿por qué no llegaste a la sesión? O sea, yo entiendo lo que se siente, pero al final hay que recordar que ellos tienen el derecho a terminar el proceso terapéutico en cualquier momento que se encuentre y nosotros nos va a tocar lidiar con pues las emociones, nuestros sentimientos cuando eso llegue a pasar. Punto número 3, ahí sí es donde hacemos más chamba con nosotros como terapeutas, al verlo con un poquito de distancia. Ya
te martillaste la cabeza, listo, ya mandaste como este mensajito de cierre, listo. Ahora sí, ya un poquito más pensado, un poquito menos emocional, un poquito más racional. Ahí sí es donde nos empezamos a cuestionar como terapeutas. No cuestionar desde la autocrítica así juzgona horrible del soy el peor terapeuta del mundo, sino simplemente como, ¿qué puedo hacer distinto? A ver, ¿qué noté en la última sesión? Habré hecho una intervención que quizás no era el momento. Estaban tocando temas difíciles. Noté que hubo como la alianza terapéutica no se sentía tan estable. No es para culparte, es para aprender. Y a veces si dices como, uy, es que mi paciente Juanita quería hablar de su familia, pero pues yo nada más me enfoqué en el trabajo porque para mí fue como el tema más crítico, entonces pues ya, ok, ahí entiendo que, bueno, quizás por esa razón pudo haber seguido. O, hoy es que un día tuve una sesión y estaba bien cansado y no me acordé del nombre del novio que me ha mencionado varias veces, entonces yo creo que fue por eso, o sea, te digo, no desde la culpa, pero pues sí para darnos cuenta y poder mejorar como terapeutas. Todo es en pro de mejora. Y último punto es saber que si esto te movió mucho, llévalo a tu terapia, llévalo a tu supervisión. Vale mucho la pena. Y a veces el ghosting no es lo que más duele, sino es como lo que nos despierta, lo que nos recuerda, lo que nos detona. Que puede ser el miedo al rechazo, ¿no? El miedo al rechazo y que un consultante te deje de hablar, pues te estaba detonando a ti un chorro de cosas. Puede ser como esta necesidad de aprobación de es que yo siempre lo he hecho todo bien o yo siempre he sido la estudiante de psicología que saca puro 10, entonces que este consultante haya terminado su proceso de esta manera, a mí me hace pensar que no lo estoy haciendo súper bien o este perfeccionismo que nos imponemos. Supervisarlo o hablarlo en tu propio proceso de terapia te ayuda a ser un terapeuta mucho más consciente. Y punto número 5, que este es una recomendación para el futuro en caso de que esto te llegue a pasar. A mí me ha pasado varias veces que un consultante termina su proceso terapéutico, me gustea, no me contesta, le mando este mensajito de cierre y listo. Y a los meses o incluso a los años se aparecen. Entonces, la primera sesión de regreso, yo no les pregunto, oye, ¿por qué cerraste el proceso? Porque normalmente llegan con mucha vergüenza, llegan con mucha culpa. Entonces, desde el momento 1, yo les digo, hola, ¿y en qué te puedo apoyar en este momento? Cuéntame. Ahí es como muy automático que ellos te cuentan de que, oye, ¿sabes qué? La vez pasada no me sentía listo para hablar de este tema, o la vez pasada ya no tenía la oportunidad económica de pagarte y no sabía cómo decirte, o me dio mucha pena hacer la tarea, entonces por eso me desaparecí, sé que no fue lo mejor, pero y así, ¿no? Entonces, es muy común que ellos te den la información desde el principio y se les agradece. A mí de cajón no me gusta preguntar desde un inicio porque llegan con este miedo de, oye, es que me va a regañar la psicóloga, ¿no? Casi, y es como, no, yo no te voy a regañar, me gustaría entenderlo, pero yo no te voy a regañar. Entonces, de cajón yo no pregunto, oye, ¿por qué me gusteaste la vez pasada? Pues no. Normalmente me lo dicen. Ha habido un caso que no me lo ha dicho, entonces termina la sesión, hablamos de lo que quiere enfocarse en ese momento y antes de cerrar sí le digo, oye, nada más me gustaría saber para ver si yo puedo mejorar algo contigo o trabajar en algo para que pueda mejorar este vínculo terapéutico o esta alianza terapéutica. ¿Te sentirás cómodo contándome qué fue lo que pasó que te hizo terminar el proceso terapéutico antes? Entonces, esa ha sido como la única vez que no me han dicho qué ha pasado cuando regresan. Pero pues al final sí es información importante, al menos para ti como terapeuta, capaz y para el paciente es cero relevante, pero al menos para tu práctica clínica puede ser relevante. Pero no es como decirle al paciente, dime por qué, sino es como preguntarle un poquito más sobre ti, sobre el proceso de que, oye, hubo algo que pude haber hecho diferente la última vez que estuvimos en proceso, me gustaría mejorarlo para que este proceso sea más efectivo o podamos caminar de una mejor manera, como con tus palabras. Esa ha sido la única vez que lo he preguntado y pues es información que a mí me funciona como terapeuta, justo para poder trabajar con ese consultante específicamente con base en la respuesta que me dio. Entonces, punto número 5, si el consultante que te gusteó regresa en algún momento, tú ve cómo lo manejas. Pero recuerda que no estamos ahí para regañarlos porque nos gustearon. ¿No? Así, no estás ahí para regañarlo por nada, pero también, sobre todo, no por su autonomía, su decisión. Obviamente, pues ahí puedes como ver qué otras cosas puedes trabajar, quizás temas de comunicación, quizás temas evitativos que se podrán observar en distintas áreas de su vida, pero al menos tú
Tu trabajo inicial, si ese consultante está regresando contigo, es porque 1, hiciste una buena chamba y 2, no es tu trabajo regañarlo. Y para cerrar, decirte que pues sí, la terapia toca fibras muy profundas. Y a veces cuando alguien se está abriendo demasiado, puede dar mucho miedo, puede sentirse muy vulnerable y puede evitarlo. O puede ser porque quizás nosotros como terapeutas aplicamos una intervención que no era el momento y pueden irse. Cada momento en el que uno de tus consultantes decide terminar el proceso terapéutico, cada vez que uno de tus pacientes te ghostea, te da mucha información aún desde el silencio. Y nosotros nos toca aprender de ese silencio, nos toca aprender a soltar, nos toca aprender a entendernos, nos toca aprender a ser mejores terapeutas, nos toca aprender a confiar, nos toca aprender a reconocer que no todos los procesos se terminan con un ay, mil gracias, muchas gracias por todo, me cambiaste la vida. Hay procesos que no se terminan con un gracias. Pero ese consultante, ese paciente que terminó su proceso, quizás algo se va a llevar, algo se va a llevar. Una pregunta, una idea, una reflexión, una tarea, algo. Y es que ser terapeuta no solo es acompañar procesos, también es aprender a cerrar procesos y a veces eso es sin una despedida, sin palabras, sin comunicación. Y duele, claro que duele porque nos importa. Nos importa la persona, nos importa nuestro trabajo. Y cuando no sabemos qué pasó, pues obviamente se siente como este final inconcluso. Pero ser terapeuta es aprender y poner constantemente en práctica el poder ser flexible, es confiar que hiciste lo mejor que podías con la información que tenías, es saber que puedes hacer algo distinto o algo mejor con el aprendizaje que tienes y es también entender que va a haber procesos que van a seguir su curso, quizás con la semillita que tú le pusiste, aunque tú no estés presente. Es decir, quizás el consultante de esa información, esas 2 sesiones, esos 5 meses de sesiones que estuvo contigo, algo se llevó y eso va a ir floreciendo y avanzando en ese proceso con él, aunque tú ya no estés. Y para mí es bien, algo que me ha ayudado mucho es recordar que, siempre te lo digo, yo amo mi trabajo, me encanta mi trabajo y parte de mi trabajo es saber y aceptar que va a haber consultantes que se van a ir así. Entonces yo decido seguir haciendo este trabajo porque aun cuando pueda pasar esto, es algo que amo y que le dedico muchísima energía, dedicación, amor, gusto a eso. Así que para mí, aun cuando pasen esos momentos de ghosting que son incómodos y duelen, vale la pena porque estoy eligiendo poder hacer esto que amo, aun con sus matices, pero pues es lo increíble y lo increíblemente difícil de trabajar con personas. Así que la próxima vez que te pase, míralo como parte de lo que es ser psicólogo. Martíllate la cabeza 5 segundos, no más, manda el mensajito de cierre y después trata de ver qué pudiste hacer diferente, trata de ver qué pudo pasar, qué pudo haber pasado en ese proceso y recuerda que no estás solo. La verdad es que nos pasa a todos, igual a ese psicólogo que tú admiras con todo tu corazón y dices, wow, yo quiero ser como él. Te aseguro un 99.9% que también le ha pasado que alguno de sus consultantes, por más fregoncísimo que sea ese terapeuta, alguno de sus consultantes lo ha ghosteado. Así que sí, nos pasa a todos y eso no define tu valor como psicólogo ni tu capacidad para acompañar. Solo te recuerda que trabajamos con seres humanos y nosotros también somos seres humanos. Nada más quiero cerrar porque cuando estaba empezando como a ver qué puntos quería tratar en este episodio, como que tampoco quería que pareciera como justificar todo porque nuestro trabajo como terapeutas pues sí es tener como mucho entendimiento, mucha, no autocrítica, pero sí como aprendizajes para poder mejorar cada vez más. Pero lo que sí te diría que es importantísimo, y creo que cuando estoy hablando de ghostear no me estoy metiendo a estos casos donde se rompe un límite ético o profesional. Cómo discriminar a algún consultante, cómo invitar a salir a algún consultante. Pues nada más quiero que quede como muy, muy claro que cuando hablamos de que un consultante te guste o que tú hagas como esta introspección como psicólogo, pues obviamente que hay líneas éticas que hay que tener súper, súper claras desde el momento 1. Así que espero que tenga sentido lo que estoy tratando de decir al final. Muchísimas gracias por quedarte, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por aprender conmigo y aprender junto a mí. Y cuéntame, colega, ¿cómo manejas a ti cuando te ghostean tus pacientes? ¿Cómo le haces? ¿Qué sientes? ¿Cómo te va? Cuéntamelo todo. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme y por permitirme acompañarte un día más.
Y suscríbanse, ya saben que aquí subimos videos cada semanita. ¿Qué otro tema les gustaría? Ahora sí que tengo una lista, pero cuéntame tú qué otro tema podría seguir en la lista. Bye.